Hola, es un gusto estar aquí con ustedes. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida al Padre Barbas, Padre David Reynoso. Me da muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto, Padre, verlo aquí, recibirlo aquí en Lo Mejor Está por Llegar y pues bienvenido, Padre. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos, ¿verdad? Para compartir la fe con aquellos que puedan escucharnos o ver esta plática, ¿verdad? Pues bueno, vamos a comenzar con un tema que considero que hoy en día en nuestro México o en nuestra sociedad es importante. Es el tema de la reconciliación. Sabemos que el reconciliarnos es un camino de santificación. Y ya hablo, no bueno, vamos a hablar sobre el sacramento de la reconciliación, pero quiero enfocar este tema también a nuestra experiencia ordinaria de poder hacer las paces con aquel que tengo a un lado. A veces, digo, no sé ustedes en sus familias, pero yo conozco algunas familias que tienen enemistad con los cercanos, con el hermano, con mamá, con papá, claro, con sus defectos, como todos, sus heridas, pero llevar una vida reconciliada, pues nos hace caminar por sendas de santidad. Agradezco la invitación y bueno, vamos a comenzar. Quiero invitarles a encomendarnos al Espíritu Santo para que Él pueda obrar en nuestros corazones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a escuchar en su corazón y pedir alguna gracia, algún don especial que ustedes necesiten en su corazón. Espíritu Santo, que habitas en mí desde mi bautismo. Ilumina mi inteligencia para conocer y valorar más a Jesús. Lléname de tu amor para llevarlo a quienes me rodean. Muéstrame la verdad para identificar los verdaderos valores. Libérame de toda opresión para seguir consciente y libremente. Hazme profeta del reino para promover la esperanza y la justicia. Fortaléceme ante mis debilidades para vencer las tentaciones y evitar el pecado. Nutre mi espiritualidad para crecer en mi intimidad con Dios. Inspírame y corrígeme para seguir mejor a Jesús. Háblame, muéveme, motívame para siempre hacer lo que Dios quiere de mí. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Teniendo ya la luz del Espíritu Santo, quiero explicarles un poco los tres enfoques que tiene esta charla, este diálogo fraterno. Voy a utilizar algunos pasajes bíblicos donde aparece este tema de la reconciliación. Posiblemente hay más, sí. Solamente yo elegí 6 y vamos a meditar o acercarnos a ellos. También es importante reconocer que en nuestra iglesia están los sacramentos, estos signos visibles de la gracia divina. Y bueno, el sacramento de la reconciliación es importante. Y también seis actitudes, 6 prácticas, o no sé cómo llamarle, o 6 consejos que podamos nosotros vivir en nuestra vida ordinaria, nuestra vida cotidiana, para emprender este camino de santidad. Y bueno, la reconciliación también es un signo de esperanza, considerar que el día de mañana puede ser mejor. Cuando hablamos en la Sagrada Escritura, quien conoce la Sagrada Escritura, en esta historia de salvación, Dios se sigue manifestando, Dios se sigue comunicando con su criatura, con el ser humano, y podemos descubrir que en las palabras de Dios, en la Sagrada Escritura, podemos identificar que la reconciliación tiene que ver mucho con el perdón. Algunas hermanas, hermanos, me dicen, padre, fulanito de tal causó una herida en mi corazón, en mi historia de vida, y se me cuesta mucho perdonar.
bueno, yo ya le dije a mi hermano, mi hermana, no sé, a esta persona, que puedo perdonar pero no olvidar. Entonces, como todavía me duele el recordar, por eso entonces pues no lo perdono. Bueno, es un juego de palabras ahí, pero el perdón tiene que ver mucho con la ubicación. Yo tengo que ubicar esa herida, esa falta o ese sentimiento en mí, ubicarlo en su lugar, sanarlo. ¿Para qué? Para yo sentirme libre. Esa es la segunda gracia que recibimos con la reconciliación. No solamente perdonamos, sino también nos liberamos. Yo les digo a las personas, bueno, si tú guardas rencor, resentimiento a la otra persona y tú ya no quieres saber nada de ella, estás vinculada a través del rencor y del resentimiento. Verdaderamente no quieres tener ningún vínculo, perdona, libérate, suelta ese hilo. Y la tercera gracia es la amistad. Cuando uno perdona, se libera y restablece esa amistad. Claro que la amistad ya no va a ser igual, pues no, porque han cambiado las circunstancias, pero maduramente podemos entablar esta amistad. Hay un video que me impresionó mucho en TikTok. Son dos predicadores, me imagino que son protestantes o son hermanos en la fe, y uno de los grandes momentos de su prédica es esto sobre la amistad, sobre el perdón y la libertad. El predicador principal manifiesta el poder que tiene el perdón de liberarse y él pone su propio caso. Dice, yo aprendí a perdonar, aprendí a liberarme y a hacer una amistad, un vínculo entrañable con este sujeto que tengo a un lado. Y se los presento, no recuerdo ahorita el nombre, pero bueno, se los presento. Este hombre fue el que asesinó a mi hijo. Entonces, a mí me impresionó este testimonio porque este hombre, tan sumergido en el amor de Dios, pudo liberarse, perdonar y ejercer una amistad o fortalecer o hacer una amistad, un vínculo con aquel que le lastimó. Y también esa experiencia la podemos trasladar a Dios. ¿Sí? Dios nos perdona porque nos ama a pesar de las faltas. Su amor, su perdón nos libera y sobre todo volvemos a establecer esta amistad que por el pecado hemos perdido. Bueno, y cuando hablamos el perdón en la Sagrada Escritura, les digo, yo escogí estos 6 pasajes bíblicos, hay más, sí, pero bueno, vamos a reflexionar estos 6. Pero quiero que identifiquemos el perdón o qué es perdonar, es absolver o condonar una falta. No se trata de decir, ahorita te la paso, no pasa nada, pero no condono la falta o no la absuelvo, más bien ahí la dejo. Pues no, eso no es perdonar. Pues bueno, vamos entonces estas 6 afirmaciones que nos van a ayudar a identificar en la Sagrada Escritura el poder, el beneficio del perdón, de la reconciliación. Primero, reconocer que ¿qué es aquello que nos hace romper la relación con Dios? Pues el pecado. Y bueno, un pasaje bíblico icónico que yo creo que ustedes conocen muy bien es Génesis. No lo vamos a leer, ¿verdad? Todo el capítulo número 3, pero solamente decirles que entonces, pues bueno, se titula La tentación y el pecado. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Bueno, y le dijo a la mujer, así que Dios te ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer respondió, podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario morirán. Bueno, y continúa entonces esta experiencia del pecado, que es la desobediencia a Dios, y entonces ahí es donde rompe el pecado, rompe eh, pues sí, la amistad, la relación con Dios. Dios no se retira, más bien se rompe la relación y seguimos leyendo y aparece el castigo a la mujer, el castigo del hombre, y ahí es donde el ser humano por el pecado rompe pues estos
eh, premios, ¿no? De santificación que tenía. Pero bueno, reconociendo que el pecado eh, limita la relación con Dios, aún así Dios quiere restablecer la relación. Y bueno, nos vamos con Colosenses. Y bueno, dice Colosenses 1:20. Dice, por él quiso reconciliar, bueno, entonces está hablando, ¿sí? De Cristo, imagen de Dios y cabeza de la iglesia. Y al finalizar dice, por él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Bueno, este himno cristológico quiere decir que Dios va a restablecer o restableció la relación primaria entre el hombre y Dios a través de su Hijo Jesucristo. Es decir, que Dios nos sigue amando a pesar de las faltas que podemos tener. Bueno, ya lo dijimos, Dios quiere restablecer esta relación, pero lo hace a través de su Hijo Jesucristo. Y nos podemos ir a entonces la segunda de Corintios, en el capítulo 5 del versículo 17, ¿verdad? Bueno, ahí hay un detallito, pero lo corregimos. Y dice así. Por eso nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie con criterios puramente humanos. Y si conocimos a Cristo, de esa manera ya no lo conocemos más así. El que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha hecho presente. ¿Sí? Bueno, y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo experimentar el perdón y la reconciliación de Dios? Pues es a través de su Hijo Jesucristo. Y bueno, entonces Jesús nos indica el modo de reconciliarnos. No sé si ustedes identifiquen este pasaje bíblico de Mateo, ¿verdad? Donde él dice la manera de reconciliarnos. Bueno, en el capítulo 5 estos versículos dicen así. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por los perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre los justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como el Padre, ajá, como Él es perfecto, el Padre que está en el cielo. Bueno, entonces Jesús nos indica el camino de reconciliarnos. ¿Y cuál es ese camino? El del perdón, ¿sí? Amen a sus enemigos, rueguen por los que los persiguen, ¿sí? Y hacer el bien. Bueno, este es una experiencia bellísima de reconciliarnos, por eso no hay que tener enemistad con nuestros cercanos, ¿verdad? O con la vecina chismosa, la comadre chismosa, ¿verdad? Siempre en cualquier barrio hay una de ellas. Pero no, hay que reconciliarnos a través de este camino que Jesús nos ha marcado. Bueno, me regreso un poquito. El pecado rompe la relación con Dios. Dios quiere establecer esa relación, lo hace a través de su Hijo Jesús y Jesús nos indica el caminito. Y bueno, entonces podemos decir que de qué manera podemos estar justificados por Dios y es a través de la fe y no a través de la ley o de la norma. Esa es una de las grandes discusiones que tiene Jesús. Y bueno, vamos a acercarnos a Gálatas en el capítulo 3 donde podemos identificar que no estamos sujetos a la ley, sino, o podemos ser esclavos a la ley, más bien hay que liberarnos y, bueno, ser justificados por la fe en Cristo Jesús. Y, bueno, Cristo Jesús es nuestra paz. Lo vemos en Efesios y, bueno.
Estos seis citas bíblicas nos ayudan a comprender que en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios, está constantemente este tema eh, de reconciliación. ¿Por qué? Me regreso un poquito. Porque la reconciliación nos perdona las faltas, nos da libertad y restablece la amistad con Dios y con el prójimo. Bueno, y hay un caminito o hay un modo de reconciliarnos y es con los sacramentos el sacramento de la reconciliación. No sé ustedes cómo lo conocen. Algunos llaman que el sacramento es un sacramento de curación, otros un sacramento de la confesión, sacramento de conversión o sacramento del perdón. Usted le pueden llamar de estas maneras, no hay ningún problema. Al final se enfocan en expresar el amor misericordioso de Dios. Si es un sacramento de curación, ¿qué es lo que cura? El alma. Cuando nosotros confesamos los pecados, Dios nos perdona y reparamos el daño ocasionado a través de la penitencia y curamos, ¿verdad? Nuestras heridas espirituales. Bueno, aparecen las indulgencias y demás sacramentales que nos ayudan. También, entonces, es un sacramento de la confesión. Yo tengo que confesar, bueno, no públicamente, pero sí al ministro de la iglesia, tengo que confesarle mis pecados o las faltas de amor que he tenido, ¿sí? Algunos dicen, padre, pues yo platico con Dios y ya me confesó Dios. Bueno, sabemos que en nuestra iglesia, en nuestra fe, hay que confesar en voz alta, bueno, en viva voz a un sacerdote que es el puente, es el ministro que Cristo ha delegado para el perdón de los pecados. Sabemos que el que perdona los pecados es Dios, pero es a través de este puente. También es un sacramento de la conversión. No sé si les ha pasado a ustedes que dicen, bueno, padre, pues yo me vengo a confesar, soy la misma con los mismos pecados, ¿verdad? Bueno, pues sí, pero hay que hacer el esfuerzo de convertirnos, de cambiar, ¿sí? De dar pasos de maduración en la fe. Por eso, si alguien va y se confiesa y dice, son los mismos pecados de siempre, pues hay que preguntarse qué camino de conversión ha hecho. Y bueno, el sacramento también es un sacramento del perdón, porque verdaderamente Dios nos perdona los pecados. ¿Cuál es el pecado que no se perdona? Dice la palabra de Dios que es ir en contra del Espíritu Santo. Podemos decir entonces que el pecado que no se perdona es el que no quiero que se me perdone, porque yo dudo de la acción eficaz del sacramento a través del Espíritu, ¿verdad? Bueno, como le llamen, sacramento de penitencia, de reconciliación, de curación, de confesión, de perdón, bueno, es un sacramento. No sé si nos podemos también preguntar qué es un sacramento. El Catecismo de la Iglesia Católica, en este numeral 1131, nos narra, ¿verdad?, estos siete sacramentos. Estas imágenes bellísimas, ¿verdad? De el orden, el bautismo, la confirmación, la unción de los enfermos, el sacramento de la reconciliación, el matrimonio, la Eucaristía. Y dice, bueno, ¿qué son los sacramentos? Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia. Tres cosas bien importantes. Entonces, los sacramentos, estos siete, son signos eficaces de la gracia de Dios. ¿Sí? Es decir, Dios se hace presente a través de cada uno de estos sacramentos. Estos fueron instituidos por Cristo. Después habrá otro momento para justificar, ¿verdad? Porque decimos que son instituidos por Cristo y son confiados a la iglesia. Entonces, la iglesia administra estos signos eficaces de la gracia de Dios con los sacramentos, ¿sí? Dice, por los cuales no es dispensada la vida divina, ¿no?
Solamente la iglesia es administradora. Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Es decir, hay algunos elementos muy particulares. Hablo del sacramento de la reconciliación, ¿sí? En el sacramento de la reconciliación hay un signo, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero se puede leer la palabra de Dios. Hay un momentito para acercarnos a las Sagradas Escrituras. Está la oración propia de la absolución, pues son signos que se dan en el sacramento. Si yo voy a la unción de los enfermos, este sacramento, pues no lo puedo hacer con cualquier óleo, ¿verdad? Tiene que ser el específico para los enfermos. Algunos gestos, ¿verdad? Se le pone al enfermo en la frente, en las manos, se hace una oración, ¿no? Hay un rito. En el matrimonio es lo mismo, ¿verdad? Ahí está el consentimiento que se tienen que dar el novio y la novia. Luego después vienen unos signos matrimoniales que son los anillos, las arras, el lazo, de la unión indisoluble. Bueno, la confirmación, pues el crisma, la Eucaristía, no se diga, ¿verdad? Los dones, el pan, el vino, que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, bueno, algunos otros signos, ¿sí? Es decir, en los sacramentos, estos signos eficaces de la gracia de Dios, bueno, se celebran con algunos gestos, movimientos o actos que, bueno, realizan esta gracia particular del sacramento. Y bueno, los sacramentos dan fruto en quienes lo reciben con las disposiciones requeridas. Y bueno, el sacramento de la reconciliación, ¿qué se necesita? Pues bueno, sentir el dolor de los pecados, ir a confesarlos, ¿verdad? Y abrir su corazón a la misericordia de Dios. Bueno, continuamos. Una nota muy peculiar, ¿verdad? Entonces, cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación, el sacramento de la penitencia, ¿qué es lo que obtenemos? La misericordia de Dios. Nos perdona los pecados cometidos contra Él, ¿sí? Contra su amor y nos reconcilian con la iglesia. Entonces, no es de que nosotros ofendamos a la iglesia por ofenderla, sino al romper la relación con Dios, también tenemos que reconciliarnos con su iglesia, que es la que Él ha dispuesto que administre estas gracias. Bueno, esta misericordia de Dios, el perdón de los pecados, nos mueve a una conversión. Esta conversión movida por su amor, su ejemplo y sus oraciones, bueno, la iglesia ayuda con el ejemplo y sus oraciones. Entonces, Padre, ¿por qué entonces confesarme o acercarme al sacramento? Bueno, porque yo quiero obtener la misericordia de Dios, que Dios me perdone las faltas. Padre, ¿qué pecado? Repito, todo el que tú confieses y estés arrepentido y sientas dolor por ello, Dios te lo perdona a través del sacramento, ¿verdad? Yendo con el ministro. Bueno, y cuando hablamos del sacramento de la reconciliación, hay un binomio inseparable, conversión y penitencia. Hace unos días me preguntó una feligres acá en donde yo vivo y ella me preguntaba sobre la penitencia. Yo ya no le entendí si me preguntaba sobre la penitencia dentro del sacramento de la confesión o las penitencias externas que uno puede hacer, ¿verdad? Bueno, cuando se refiere a esta penitencia, pues es todo aquello que nos va a ayudar a reorientarnos, ¿sí? Es decir, por eso digo que es un binomio inseparable porque tiene que ver con la conversión. Si la llamada de Dios es a convertirnos, es a renunciar el mal y alcanzar la salvación, tengo que hacer algo para reordenarme y renunciar al mal y alcanzar la salvación. Es a través de la penitencia. Algunos, ¿verdad, hermanos? Tienen algunas penitencias externas como el ayuno, la oración, la limosna, obras de caridad. Algunos ya van a otros extremos, ¿verdad? Eh, no sé, algunos sacrificios muy duros, ¿no? Para su condición. Nosotros en el ambiente salesiano recordamos a Santo Domingo Sabio,
que él se ponía piedritas en los zapatos, ¿verdad? Dentro de los zapatos como penitencia. Bueno, don Bosco dice que no hay que hacer ese tipo de penitencias o ayunos prolongados, ¿verdad? Domingo Sabio se quedaba sin alimento mucho tiempo y bueno, al final, bueno, las penitencias nos pueden ayudar a reorientar, ¿no? Entonces, es aquí donde yo les presento que es una penitencia. Es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del mal con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Y aquí hay un acontecimiento de San Juan Bosco que invita a todos aquellos que salvan almas de jóvenes a que les enseñen a los jóvenes la belleza de la virtud y la fealdad del pecado, ¿verdad? Es esto, es un camino de conversión. Y bueno, la invitación es que cada uno de ustedes emprenda este camino de conversión, renuncien al mal, ¿verdad? Una reorientación radical de toda la vida. Y entonces, ¿por qué convertirnos? Porque nosotros debemos, bueno, podemos o estamos llamados más bien a tener un corazón nuevo. Y se dice en nuestra fe, y es correcto decirlo, que nosotros podemos ser otros Cristos para los demás, ¿sí? Y bueno, ¿cómo voy a ser yo otro Cristo? Pues teniendo un corazón nuevo. Entonces, por eso me acerco al sacramento de la reconciliación, para poder renovar, convertirme, renunciar a aquello que me aleja del amor de Dios y cada vez o cada día tener un corazón nuevo, semejante al de Jesús. Bueno, seguimos adelante. Entonces, y sabemos este pasaje bíblico es icónico de la reconciliación, del perdón, del amor incondicional de Dios. No leeremos la parábola que está en Lucas en el capítulo 15, pero aquí podemos identificar, esto nos motiva, nuestro catecismo de la Iglesia Católica, identificar que en el Hijo Pródigo hay un proceso de conversión y de penitencia. Y les invito a tomar conciencia. Quien no conoce este pasaje bíblico, bueno, se lo está perdiendo. Es un pasaje bellísimo. Solamente voy a leer el inicio para, bueno, está dentro de las parábolas de la misericordia de Dios, la oveja perdida y encontrada, el Padre misericordioso, ¿sí? Y bueno, y la moneda perdida y encontrada. Y entonces dice, Jesús dijo también, un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de herencia que me corresponde, y el padre le repartió sus bienes. Y bueno, sabemos que el muchacho se va. Y es ahí donde nuestra iglesia nos hace tomar conciencia de este proceso de conversión y de penitencia. El hijo menor de este hombre sintió la fascinación de una libertad ilusoria. Así nos podemos nosotros sentir con algún placer o algo que nos ofrece el mundo y entonces abandonamos la casa paterna, abandonamos a Dios, que tanto es tantito, ¿va? Dicen algunos. Bueno, y después el hijo se encuentra con la miseria extrema en el que el hijo se encuentra tras haberse, bueno, dilapidado su fortuna, desgastado su fortuna y entonces, bueno, Dios nos da muchos dones, muchos talentos y nosotros los derrochamos. Bueno, y ahí entonces nos damos cuenta que hemos caído en la miseria. Es ahí donde el hijo hace este diálogo, bueno, pues, ¿cuántos hay? ¿Cuántos jornaleros hay? Y luego yo quiero comerme estas bellotas y no me dejan. Entonces, bueno, hay una humillación profunda de verse obligado a apacentar cerdos y peor aún le da la de desear alimentarse de las algarrobas que comían los cerdos y no poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, bueno, hace una reflexión sobre los bienes perdidos, en lo que les decía ahorita, hoy cuántos están en la casa de mi padre y yo acá, ¿no? Bueno, se arrepiente y toma una decisión, se siente culpable y se declara culpable ante su padre. Y bueno, entonces retorna a la casa del padre
¿Y qué es lo que hace el padre? Lo acoge generosamente. Hay una alegría del padre. Vístanlo con los mejores, pónganle un anillo y maten al becerro, ¿verdad? Más gordo. Todos estos rasgos propios del proceso de conversión y suele pasarnos también a nosotros. Podemos decir, vámonos, yo soy libre, Dios me ha dado la libertad, abandonamos a Dios por sus mandamientos, su amor, su misericordia. Después me doy cuenta que estoy dentro de una miseria, ¿sí? Hago una reflexión, me arrepiento, decido cambiar, voy ante Dios nuestro Padre. Él me acoge generosamente, con su misericordia me perdona, se llena de alegría, pero bueno, dice, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer, ¿verdad? Bueno, ese es el camino, el proceso de conversión y de penitencia que estamos todos, ¿verdad? Invitados a vivir. Padre, entonces, si yo voy y me acerco al sacramento de la reconciliación, ¿qué efectos espirituales voy a tener? Voy a ponerles un ejemplo. Cuando me dice la gente que en el sacramento de la comunión, padres que comulgué no estando en gracia, ¿no? Les digo, bueno, perdón por la comparación, pero no quiero ofender a nadie, pero yo les digo, bueno, es como si tú trajeras un billete, ¿no? Vamos a ver un billete de los de 500 que tiene un Benito Juárez y otro de 20 que también tiene Benito Juárez. ¿Cuál de los dos quisieras, no? Pues el de 500. Bueno, cuando tú comulgas sin estar en gracia, Dios está ahí, Cristo está ahí, sí, pero los frutos espirituales serán menores. En cambio, si estás en gracia y comulgas, pues va a ser como este billete de 500, ¿verdad? Va a ser mucho mayor la gracia. Y bueno, pasa similar a los efectos espirituales de la reconciliación de este sacramento. El primero es que la reconciliación con Dios por la que el penitente recupera la gracia, es decir, recuperamos una gracia sacramental, ¿sí? Voy a poner otra imagen, Dios y yo. En un momento por el pecado nos empezamos a distanciar. Yo me confieso y mi amistad regresa a estar con Dios. Ese es recuperar la gracia, estar lo más unido a Dios. También un efecto espiritual es que nos reconciliamos con la iglesia. Les digo, no porque ataquemos simplemente a la iglesia, sino porque pues es la que Cristo ha delegado, la administradora de la gracia, de estos efectos, ¿no? Visibles de la gracia de Dios. También el sacramento de la reconciliación nos trae paz y serenidad a la conciencia. Ustedes saben que hay una definición bellísima en el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la conciencia. Dice que la conciencia es el sagrario donde Dios y el hombre se encuentran. Es decir, es la parte más íntima, solamente tú y Dios ahí en la conciencia. Entonces, cuando yo me acerco al sacramento de la reconciliación, pues traigo paz y serenidad, incluso orden en la conciencia. Y bueno, recibo este consuelo espiritual. Otro efecto espiritual es la remisión de la pena eterna contraída por los pecados mortales. Bueno, aquí aparecen las indulgencias. Sabemos, bueno, esto a mí me lo explicaron así sobre las indulgencias y me parece que es un ejemplo, una alegoría bellísima. Yo voy a poner un ejemplo. Llego a la casa de Gisela, ¿verdad? Molesto y le reviento los vidrios de su casa. Entonces, me arrepiento, tomo conciencia que estuvo mal. Yo le digo a Gisela, oye, Gisela, pues perdóname, ¿no? ¿Y qué va a hacer Gisela? Como es muy amorosa, misericordiosa, va a decir, sí, te perdono, pero tienes que reparar los vidrios. ¿Quién va a reparar los vidrios? Bueno, ahí entran las indulgencias, ¿sí? Ahí entra la penitencia. Hacemos el esfuerzo de reparar el daño ocasionado con la penitencia o las indulgencias, pues bueno, disminuir o borrar pues la pena que pueda tener nuestros pecados mortales. También otro efecto espiritual es el acercamiento de las fuerzas espirituales para el combate cristiano, ¿sí? Padre, es que yo cuando me confieso más seguido, cuando comulgo, cuando oro más, es cuando más tentado estoy por el demonio. Pues sí, sí, eso es verdad.
Pero ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, por eso, estando en gracia, reconciliados con Dios, yo me agarro con quien sea, ¿va? Dicen algunos. Pero bueno, y no cabe, no es de más decir que solo Dios perdona los pecados, pero es a través del sacerdote. No puede haber otra manera de que Dios pueda perdonar. Entonces, ¿qué cosas le tocan al penitente? Si tú te vas a acercar al sacramento de la reconciliación, tres cosas básicas debes de hacer o te tocan a ti, más bien, ¿sí? La primera, la contrición. ¿Qué es la contrición? Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar, ¿sí? Es decir, me desgreñé a la vecina o al compadre o discutí, ofendí o robé. Bueno, me duele tanto hacer esto, ¿no? Es un dolor del alma que no quiero volverlo a hacer. Por eso entonces voy, segunda cosita, es la confesión de los pecados. Deben enumerar todos los pecados mortales de quien tiene conciencia tras haber examinado seriamente. Y sabemos que entonces para considerar un acto como pecado mortal es entonces tener que tener pleno conocimiento, plena voluntad, ¿verdad? Y materia grave. Entonces, esos son los pecados que uno tiene que ir a enumerar, confesarle al Padre. Y luego después la satisfacción, eso te toca a ti, es reparar el daño del pecado a través de una penitencia impuesta por el confesor. Esas tres cosas te tocan a ti. Sentir dolor por el pecado, ir a confesarlos y cumplir con la penitencia. A mí me ha pasado, ¿no? Que no voy a decir pecados ni nada, sino pongo yo una penitencia, hacer una obra de caridad o un abrazo a papá, mamá o a tus hijos, ¿no? O dile cuánto los amas o reconcíliate con fulanito. Y mi penitencia, padre, ¿cuántos Aves Marías? ¿Cuántos Padres Nuestros? No, 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 no. No, no, la penitencia no es orar. Ya usted si quiere rezar, adelante, pero su penitencia es esto, tratar de reparar el daño ocasionado por el pecado. Si ustedes vienen a confesarse con el padre Barbas de que discutieron con su esposo o su esposa, tengan seguro que yo les voy a mandar a denle un abrazo y beso a su esposo, a su esposa, dígale cuánto la ama, ¿va? Bueno, para mí esa es la penitencia, bueno, una de las penitencias que se pudieran poner para tratar de reparar el daño ocasionado. Pero bueno, eso es lo que te toca a ti hacer en el sacramento de la reconciliación. Quienes se confiesan todos, hasta nosotros los padrecitos nos confesamos, ¿verdad? También es una práctica que tenemos que hacer para tener la gracia de Dios. El sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Ordinariamente, esos son los elementos que aparecen. Algunos padres lo pueden hacer completo, otros, algunos les falta algo. Bueno, tiene que ver mucho con, a veces con la gente que, el número de personas de penitentes o incluso el estilo del padre, ¿verdad? Pero pues hay un saludo, hay una bendición del sacerdote, una lectura de la palabra de Dios para iluminar la conciencia y suscitar la contrición. Algunas veces yo utilizo el evangelio del día o del domingo, el día que estoy confesando. También hay una exhortación al arrepentimiento, no es un regaño, no es juzgar, ¿no? Es una exhortación. Oye, lo que estás haciendo no le gusta a Dios. Hay una confesión que reconoce los pecados y los manifiesta el sacerdote, la imposición y la aceptación de la penitencia y la absolución del sacerdote. Hay una oración específica y bueno, se hace una alabanza de acción de gracias y una despedida, ¿verdad? Con una bendición. Fíjense qué bellísimo es este sacramento de la reconciliación. Es un momento muy privado donde restablecemos la amistad con Dios, donde recibimos el perdón y donde nos liberamos, ¿verdad? Para amar a Dios sobre todas las cosas. Y ya quiero terminar diciendo que, ¿cómo poder entonces ver la vida con esperanza? Bueno, yo tendría mucha esperanza cuando reconozco que tengo un Dios misericordioso. Y les recomiendo entonces unas cositas para vivir en la vida ordinaria.
antes de decirlas. Entonces, bueno, el sacramento de la reconciliación o la reconciliación en nuestra iglesia es un camino de santificación, es un camino de esperanza. Y bueno, para nosotros estar en estas sendas de santidad, yo les recomiendo en su vida ordinaria estas seis, ¿verdad? Actitudes, prácticas espirituales, no sé cómo le podamos llamar, pero bueno, claro que tiene que aparecer la reconciliación, ¿verdad? Es decir, reconciliarnos, hacer este gesto de ir con el hermano, la hermana y decir, hay que reconciliarnos, tenemos que ser amigos o hermanos, ¿no? Porque Jesús ya nos dijo, ¿verdad? En la palabra de Dios, habíamos dicho en Mateo, amarás, ustedes han oído que se les dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por los que persiguen, y así serán los hijos del Padre que está en el cielo, ¿no? Y es una invitación a la perfección. La otra es perdonar. El perdón no tiene que ver con la memoria, porque no se nos va a borrar lo que nos hicieron los demás, ¿verdad? Porque nosotros tenemos memoria desde el vientre de nuestra mamá hasta que uno falte en este mundo. El perdón tiene que ver mucho con la libertad. Yo no puedo, ¿verdad?, tener algo que le robe lugar a Dios, por eso perdono. Hay que hacer gestos de amor, amor cotidiano, desde una sonrisa, un abrazo, un buenos días, unas buenas noches, un agradecimiento, oye, te salió bien esto, felicidades, no sé. Otro es el examen de conciencia. No es solamente el sacramento de la reconciliación, sino el examen de conciencia es descubrir de qué manera Dios me amó en esa jornada, de qué manera yo amé y correspondí a Dios y también reconocer cuando no le correspondí de la mejor manera, la regué, hago un propósito de ser mejor el día de mañana y comienza un nuevo día. También hay que purificar las intenciones. A veces, no digo ustedes, no sé si conozcan a la vecina o a algún compadre que se deja conducir por lo que siente. Yo regaño a mi hijo, a mi hija cuando estoy enojado. Entonces, ¿cuál es la intención? De exhortar, de llamar la atención o hacer sentir mal al niño o a la niña. O cuando uno está molesto, triste, decepcionado y empieza entonces a moverse en la conciencia algunas actitudes de venganza o pensamientos, pues bueno, hay que purificar el corazón. Y San Ignacio habla de la santa indiferencia. No debe de haber nada ni nadie que le robe el lugar a Dios. Por eso soy indiferente a aquello que me aleja de Dios. Me aleja del amor, me aleja de la reconciliación, me aleja de la esperanza, me aleja de la santidad. Bueno. Repito esas seis cositas. Me parece que en este tiempo cuaresmal, con el tiempo que ustedes vean este tema, puedan practicar la reconciliación, el perdón, el amor, la purificación de las intenciones, el examen de conciencia y la santa indiferencia. Quiero entonces nada más regresarme a y ya con esto quiero terminar, que cuando hablamos de la reconciliación, no solamente hablamos del sacramento, sino de esta expresión humana de hijos de Dios, de poder restablecer esta amistad, esta alianza con las personas que amamos, ¿verdad? ¿Por qué me reconcilio? Porque amo, porque me siento amado, amada por Dios. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre. En verdad, como usted bien lo dice, esta es una invitación no solamente ahorita en tiempo de Cuaresma, sino en cualquier momento nuestro Señor siempre nos invita a acercarnos. Muchísimas gracias, Padre. Me gustaría terminar solamente, ¿verdad? Diciendo Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Muy bien.